Bienvenidos de vuelta a mi canal. Para aquellos que se unieron a nosotros recientemente, un caluroso saludo y una bienvenida especial. Y por supuesto, un enorme agradecimiento a todos los que ya son parte de esta comunidad, por su apoyo constante y su pasión por las series turcas. Hoy vamos a profundizar un poco más en el apasionante tema que comenzamos en el vídeo anterior, la simbiosis perfecta entre la música y las series turcas, centrándonos en la mágica conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Como bien saben, la música tiene el poder de amplificar las emociones, de crear atmósferas y de transportarnos a otro lugar, ¿verdad? Y cuando esta magia se combina con las cautivadoras historias que nos ofrecen las series turcas, el resultado es simplemente inolvidable. En el vídeo anterior, ya exploramos algunas canciones que, en mi opinión, encapsulan la esencia de Mert y Afra, de Demir y Seyran. Sin embargo, el universo de la música es vasto y rico, y estoy seguro de que cada uno de vosotros tiene sus propias asociaciones y preferencias. Así que en este vídeo vamos a explorar aún más a fondo este tema, desenterrando más canciones que, creo, complementan perfectamente la historia de estos dos talentosos actores. Pero antes de sumergirnos en este nuevo viaje musical, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas, música y mucho más. Contamos con vuestro apoyo. Prepárense para un nuevo viaje musical y emocional. Empecemos. Retomando el hilo del vídeo anterior, es imposible hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu sin mencionar la chispa única que irradiaban en la pantalla. La química entre ellos era palpable e intensa y, en mi opinión, uno de los grandes éxitos de la serie que protagonizaron. Y como ya comentamos, una buena banda sonora es un ingrediente clave para el éxito de cualquier producción audiovisual. Si bien en el vídeo anterior mencioné *Güneşinkler* como un preludio a la historia de Mert y Afra, creo que podemos profundizar más en esta idea. La serie, con su enfoque en las relaciones familiares, el amor, la traición y la búsqueda de la identidad, resuena profundamente con la música turca, conocida por su capacidad de expresar emociones complejas y contrastantes. Las canciones que acompañaron las escenas de la serie, con su melodía melancólica y sus letras que hablan de amores imposibles, sueños rotos y esperanzas renacidas, no solo complementaban la trama, sino que también ayudaban a los espectadores a conectar emocionalmente con los personajes. La música en *Güneşinkler* actuaba como un espejo de las emociones de los personajes. La melodía, por momentos suave y delicada, por momentos intensa y dramática, capturaba la complejidad de las relaciones familiares, los secretos y las mentiras, el amor y el odio. Cada canción elegida para la serie tenía un significado, y su presencia en las escenas clave hacía que la experiencia del espectador fuera aún más inmersiva. Pero para hablar de la verdadera conexión entre Mert y Afra, debemos centrarnos en la serie que los unió. Y aunque no puedo revelar el nombre de la serie, creo que es importante destacar que la música que la acompañó fue igualmente fundamental para el éxito de la producción. La banda sonora de esta serie, cuidadosamente seleccionada, no solo complementaba las escenas, sino que también ayudaba a los espectadores a sumergirse en el mundo de los personajes y a empatizar con sus emociones. Como mencioné en el vídeo anterior, la canción *Affet* de Tarkan es, para mí, un himno al inicio de la historia de Demir y Seyran. La melodía pegadiza, la letra intensa y la voz inconfundible de Tarkan capturaron a la perfección la esencia de esa relación prohibida, de ese enamoramiento a pesar de todo. La escuchas y te transportas directamente al momento en el que se conocieron, a la atracción que surgió entre ellos. Es una canción que te hace sentir el fuego de la pasión y la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la historia de Demir y Seyran no se limitó a la pasión inicial. A medida que la serie avanzaba, los personajes se enfrentaron a numerosos desafíos y obstáculos. Y es aquí donde la música, una vez más, jugó un papel crucial. Las canciones que acompañaron las escenas de conflicto, de dolor y de sufrimiento, intensificaron las emociones del espectador y le permitieron conectar más profundamente con los personajes. Además de *Yanarım de Soner Sarkabadai, que mencioné en el vídeo anterior, creo que hay otras canciones que encajan perfectamente con los momentos de tensión y conflicto que vivieron Demir y Seyran. Por ejemplo, la canción *Vazgeçtim* de Tarkan, con su melodía dramática y su letra que habla de renuncia y desesperación, es un claro reflejo de los momentos en los que la relación parecía que iba a romperse.
La escuchas y te transportas a esas escenas en las que los personajes se enfrentaban a sus demonios internos y a las dificultades que la vida les presentaba. Por otro lado, no podemos olvidar los momentos de alegría, de celebración y de felicidad que también compartieron Demir y Seyran. Para esos momentos creo que hay que recurrir a canciones más alegres, más optimistas, que reflejen la esperanza y la superación. Además de Asteriscos en Olmasan Asterisco de Kenan Doğulu, que mencioné en el vídeo anterior, creo que la canción Asterisco Ankanunu Asterisco de Ajda Pekkan, con su ritmo bailable y su letra que celebra el amor, es otra gran opción para esos momentos felices. Pero como ya mencioné, la música es subjetiva y cada persona tiene sus propias preferencias. Por eso me encantaría saber qué canciones os transportan a Mert y Afra, a Demir y Seyran. ¿Qué música os evoca a esos momentos especiales? ¿Qué canciones os hacen sentir la magia de su historia? No dudéis en compartir vuestras sugerencias en los comentarios. En mi opinión, la música no solo complementa la historia de Demir y Seyran, sino que también la enriquece y la hace aún más memorable. La banda sonora de esta serie es como un personaje más, que nos acompaña a lo largo de la trama y que nos ayuda a conectar emocionalmente con los personajes y con sus vivencias. Además de las canciones que ya hemos mencionado, hay otras que, en mi opinión, merecen ser consideradas parte del soundtrack perfecto de Mert y Afra. Por ejemplo, la canción Asterisco Sebemedim Karagozlum Asterisco de Müslüm Gürses, con su melodía melancólica y su letra que habla de amor y pérdida, es perfecta para aquellos momentos de introspección y reflexión que compartieron Demir y Seyran. La escuchas y te transportas a esos momentos en los que los personajes se enfrentaban a sus miedos y a sus inseguridades. Otra canción que creo que encaja perfectamente con la historia de Demir y Seyran es Asterisco Unutamam Seni Asterisco, de Zeki Müren, con su melodía romántica y su letra que habla de amor eterno. La escuchas y te transportas a esos momentos en los que los personajes demostraban su amor incondicional el uno por el otro. Como veis, el mundo de la música turca es vasto y diverso, y hay muchas canciones que podrían formar parte del soundtrack perfecto de Mert y Afra. Lo importante es que la música que elijamos nos transporte a su universo, nos haga sentir la magia de su historia y nos conecte emocionalmente con los personajes. ¿Pero por qué es tan importante la música en las series turcas? La respuesta es simple, porque la música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. La música tiene el poder de despertar emociones, de crear atmósferas y de transportarnos a otro lugar. Y cuando esta magia se combina con las cautivadoras historias que nos ofrecen las series turcas, el resultado es simplemente inolvidable. Las series turcas, con sus tramas apasionantes, sus personajes complejos y sus paisajes exóticos, ya tienen una base sólida para captar la atención del público. Pero la música es el ingrediente secreto que eleva la experiencia del espectador a otro nivel. La música intensifica las emociones, crea atmósferas y nos permite conectar más profundamente con los personajes y con sus vivencias. En las series turcas, la música se utiliza para resaltar los momentos clave, para crear tensión, para expresar alegría y para transmitir tristeza. La música acompaña cada paso de los personajes, desde los momentos más felices hasta los más trágicos. La música es un personaje más, que nos acompaña a lo largo de la trama y que nos ayuda a conectar emocionalmente con los personajes y con sus vivencias. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de las canciones en la boda de Demir y Seyran. Además de Asterisco Askmemnu Asterisco que mencioné en el vídeo anterior, creo que la canción Asterisco Binbir Gece Asterisco de Sezen Aksu es una gran opción para ese momento tan especial. La escuchas y te transportas a un mundo de ensueño y romanticismo. En resumen, la música es un elemento fundamental en las series turcas. La música es el ingrediente secreto que eleva la experiencia del espectador a otro nivel. La música intensifica las emociones, crea atmósferas y nos permite conectar más profundamente con los personajes y con sus vivencias. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este viaje musical por el mundo de Mert y Afra. Hemos explorado algunas canciones que para mí capturan la esencia de sus personajes, de sus historias y del impacto que dejaron en nosotros. Hemos recordado los momentos más importantes y las emociones más intensas que nos regalaron. Y ahora me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué canciones os transportan a Mert y Afra? ¿Qué música os evoca a Demir y Seyran? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis.
No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, música y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.